Vale, vamos con la lección 4, geometría de masas o en áreas planas. Geometría de áreas planas. Básicamente vamos a ver dos conceptos. El concepto de centro de gravedad o centro de masas, centro de gravedad mejor, y el concepto de inercia. Inercia. Vale, pues vamos con el primero, el centro de gravedad. Vale, el centro de gravedad sabéis lo que es perfectamente. Vale, es el punto de una sección donde podemos concentrar toda la masa del elemento. Es el punto de una sección donde podemos concentrar la masa de un elemento. Vale, por ejemplo, en este libro, que tiene una masa la que sea, ¿vale? Si yo quisiera que se mantuviera en equilibrio, pues ¿dónde tendría que poner el dedo de la sección? Pues justo aquí en medio. ¿Vale? Ese es el centro de gravedad. ¿Vale? Pues más o menos por ahí. ¿Vale? Nosotros sabemos dónde está el centro de gravedad en secciones simples. Lo que vamos a aprender es a calcular el centro de gravedad en secciones no tan sencillas. ¿Vale? El centro de gravedad lo llamamos CDG. Es conocido en secciones simples. Concretamente el rectángulo, el triángulo y la circunferencia. Pues vamos a repasarlas. Si tenemos un rectángulo de base B y altura A, nosotros sabemos que el centro de gravedad de esa sección está en medio, donde se cruzan las diagonales. Pues más o menos está aquí. La cuestión, y esto no es ninguna tontería, es ubicar ese centro de gravedad respecto de unos ejes. Y los ejes los podemos poner donde nosotros queramos, a no ser que ya vengan puestos. Lo normal es ponerlos abajo a la izquierda, aquí. Si pongo unos ejes X e Y, las coordenadas de ese centro de gravedad respecto de los ejes X e Y son B medios y A medios. ¿Vale? Respecto de X e Y, pues X vale B medios e Y vale A medios.
Si yo definiera otros ejes, pues no sé, unos ejes que pasan justo por el centro de gravedad, que puedo llamar XG e IG, pues respecto de esos ejes XG e IG, las coordenadas del centro de gravedad son 0, 0, porque está justo en el origen de coordenadas. XG vale 0, IG vale 0. ¿Vale? Y está bien de las dos maneras, ¿vale? Por eso os pueden dar resultados diferentes si habéis cogido sistemas de ejes distintos. Más el triángulo. Pues es muy parecido al rectángulo. Si tenemos un triángulo de base B y altura A, definimos unos ejes X e Y, abajo a la izquierda, el centro de gravedad, y esto ya lo sabéis, de las caras distribuidas, está a 1/3 de la longitud al ángulo recto. El ángulo recto está aquí, pues 1/3 de B pues es de tercios y 1/3 de A es A tercios, más o menos nos quedaría por aquí. Vale, aquí estaría el centro de gravedad G. Si lo acotamos, pues bueno, esto sería A tercios y esto de tercios. Ojo, distancia de la longitud al ángulo recto. 1/3 de la distancia de la longitud al ángulo recto. Al otro ángulo pues será 2/3, ¿vale? No confundir 2/3 con 1/3. Más la circunferencia. Este es el más fácil. Normalmente los ejes de la circunferencia suelen estar en el centro. X e Y, al igual que el centro de gravedad. ¿Vale? G está en el centro y por tanto las coordenadas son 0, 0. Vale, hay otro más que no es elemental, pero os lo voy a poner porque suele salir bastante, y es la semicircunferencia. ¿Vale? Si tenemos media circunferencia de radio R, y ponemos los ejes en lo que sería el centro de la circunferencia entera, X, vale, y os digo, este no es evidente, pero como suele salir, lo repasamos. El centro de gravedad suele estar sobre el eje Y, aquí más o menos. La coordenada X del centro de gravedad es 0, como podéis ver, pero la coordenada Y es 4R partido por 3pi. ¿Vale? Esta distancia. R partido por 3pi. De todos modos, esto, si sale, os lo ponen en el formulario, pero para que os vaya sonando.
el cálculo de estos centros de gravedad, que es muy sencillo, sino con secciones más complejas. Hola. Es decir, una composición de estas secciones simples. Pues vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo calculamos los centros de gravedad en secciones no simples? Pues un rectángulo más un triángulo. Y una circunferencia. Algo así. Referido a los ejes X y Y que yo defino en el vértice inferior izquierdo. Vamos a acotarlo. Y el radio vamos a ponerle de radio 1. Vale, tenemos esa sección y queremos calcular el centro de gravedad total de esa sección respecto de los ejes X e Y. Esa sección es una composición de secciones simples, pues lo que vamos a hacer nosotros es, a partir del centro de gravedad de cada una de esas secciones simples, calcular el centro de gravedad total. ¿Vale? La fórmula os la voy a poner directamente, ¿vale? Porque es muy sencilla, es muy intuitiva. ¿Vale? Las ecuaciones son, para calcular la coordenada X del centro de gravedad total, es el sumatorio del producto del área de cada sección simple por la coordenada X del centro de gravedad. Hola. Dividido por el área total. Y la coordenada Y, pues lo mismo, pero con eso. Vale, vamos a utilizar siempre estas formulitas. Son muy fáciles. Por tanto, en nuestro ejemplo, lo primero que deberíamos hacer es una tabla con todas las secciones que hay, con las coordenadas en X del centro de gravedad de cada sección, las coordenadas en Y, el área y el área total. Aquí podemos distinguir tres secciones, un rectángulo, un triángulo y un hueco que es circular. Por tanto, en nuestra tabla tendríamos tres filas. En la primera columna vamos a calcular el área, no sé, pues en milímetros cuadrados, por ejemplo. Las cotas son en milímetros. En la segunda columna, la coordenada X del centro de gravedad.
Y en la tercera columna, la coordenada I. Vale, es muy importante hacer esa tabla porque una vez la tenemos rellenada, las fórmulas es copiar datos y ya está. La sección 1 va a ser nuestro rectángulo. Vale, sección 1, la sección rectangular. Vale, que está aquí. La sección 2 va a ser el triángulo. Y la sección 3 va a ser el hueco circular. Por tanto, en la sección 1 el área es 6 por 8, 48 milímetros cuadrados. La sección 2 es el triángulo, rectángulo, base por altura, partido por 2, 6 por 6, 36, entre 2, 18. Y la circunferencia es pi r cuadrado, el área. Donde r es 1, pues el área es pi, 3,14. Y aquí calculamos el área total sumando, ojo, porque la sección 3 es un hueco, no se suma, se resta. 48 más 18 menos pi, 62,86 milímetros cuadrados. Por otro lado, la coordenada X de cada una de las secciones, la sección 1, su centro de gravedad nos cae más o menos aquí, donde se cruzan las diagonales, ¿vale? Lo hemos visto ahora mismo. La distancia del centro de gravedad al eje Y, es decir, la coordenada X, son 4 milímetros. Y la coordenada Y son 3. La sección 2, la acabamos de ver también, el centro de gravedad más o menos nos caería por aquí. Ojo aquí con la coordenada X. La coordenada X es desde aquí hasta el eje Y, ¿vale? Es esa distancia. Vale, aquí teníamos la distancia al ángulo recto, que era 1/3 de la longitud, 1/3 de 6. 1/3 de 6 es 2, pero hay que sumarle estos 8 milímetros, por tanto son 10 milímetros. La coordenada Y, pues ahora sí, 1/3 de 6 milímetros. 1/3 de 6 son 2 milímetros. Y luego centro de gravedad de la circunferencia de la sección 3 está justo en su centro, que lo tenemos acotado, a 8 milímetros del eje Y, a 3 milímetros del eje X. Por tanto, 8, 3. Ya tenemos la tabla. El cálculo de las coordenadas X e Y pues es evidente, es muy rápido. El área total ya la tenemos y aquí tenemos que sumar el producto A por X. Esto por esto, más esto por esto, menos esto por esto. Menos porque es un hueco. Es decir, repetimos aquí, sería numerador 48 por 4 más 18 por 10 menos 3,14 por 8. Denominador, área total, 62,86. Por 4 más 180 menos 3,14 por 8 entre 62,86, 5,52 milímetros. La coordenada Y
mismo, pero con esta columna. 48 por 3 más 18 por 2 menos 3,14 por 3. 48 por 3 más 18 por 2 menos 3,14 por 3. Partido otra vez por el área total, 62,86. Pues ahora. 48 por 3 más 36 menos 3,14 por 3 entre 62,86. Nos sale 2,71 milímetros. Vale, ahí son las coordenadas del centro de gravedad. Una vez las tenemos calculadas, lo suyo es dibujarlas más o menos en nuestra figura, pues para comprobar que el centro de gravedad no nos ha salido aquí. Porque si nos ha salido aquí, a ver, sospechar un poco, ¿no? Tiene que estar dentro de la sección y más o menos, pues si fuera el rectángulo estaríamos aquí, con el triángulo desplazaríamos, con el hueco sí, por aquí tiene que estar más o menos, ¿no? 5,52, 4, 5 por aquí y 2,71, pues por aquí más o menos estaría. ¿Vale? Más o menos, eso no es esta escala. Nos quedaría por ahí el centro de gravedad, lo cual pues tiene cierta lógica. Pues vamos a hacer alguno más del libro y luego miramos las inercias. 447. Pues el F9, 9. F99 en la página 475. Tenemos esta sección, aunque nos la den en 3D, me da igual. Vale, nos la dibujan así. Pero da igual, la sección es la que es esta. Esto mide 400 milímetros. Esto mide 50. Esto 200. Y 50. Localice el centroide, que también se llama así, centroide, y del área de sección transversal de la viga. Vale, nos piden el Y porque el X es evidente, el X está en el eje de simetría. Si yo defino unos ejes, uno de simetría, eje Y,
y el eje X lo define en la base. La coordenada X del centro de gravedad es 0, referido a esos ejes, porque yo sé que el centro de gravedad, no sé dónde exactamente, pero me cae en el eje Y. Por tanto, la distancia del centro de gravedad al eje Y es 0, ¿vale? La componente X, ¿vale? La coordenada X, mejor dicho, es 0. Le vamos a apuntarlo aquí, que XG es 0. XG es 0. Lo que nos preguntan es la coordenada Y, es decir, esta distancia del centro de gravedad al eje X, IG. Podemos dividir esto en 3 secciones simples y aplicar esas fórmulas, ¿vale? Hacer una tabla. Hay 2 secciones que son iguales, sección 1 y sección 2. Y luego la sección horizontal, que es la sección 3. Venga, va, hacerlo en un momento. 2 minutos.
Yo tengo una duda, esto de aquí también hay que sacar el área. Lo puedes hacer de dos maneras, o bien considerar una sección rectangular maciza y otra sección que sea el hueco, o bien, como he puesto yo aquí, una sección, otra sección, otra sección. Entonces no. ¿Las áreas esas? La sección 1, ¿cuál es tu sección 1? Esta. Y el área es 400 por 50, ¿no? Sí. La sección 2, 200 por 50. ¿Y la coordenada ahí de centro de gravedad de la sección 1? Ay, claro, es hasta ahí, ¿no? Claro, Vale. 225. Sí, sí. Ah, tú estás haciendo eso. Bueno, esta columna no te hacía falta, porque la coordenada X ya la tenemos calculada. Pero la sección 1, la coordenada Y del centro de gravedad. Pero la sección 1 es esta, ¿no? Ahí estoy, me equivoco, pensaba que esta era De todos modos, si ese el centro de gravedad está ahí y tú quieres la coordenada ahí, hasta aquí abajo, no hay cero, estás confundiendo la X por ahí. Si ya sabemos dónde está el punto, ¿qué estamos calculando? No sabemos dónde está esta distancia, no sabemos la altura. Vale. Sabemos que está en este eje, pero no sabemos la altura. Eso es lo que queremos calcular. Solo calculamos y centro. Exacto. ¿Esto es 125? Pues ahí. Sí, me falta cero. Pero ¿por qué 125? ¿Tu sección 1 cuál es? ¿Y la sección 2? Ok. Ah, vale, que está haciendo por rectángulos. Vale, vale. Entonces, sí, 250, 125 y el hueco 100, ¿no? Sí. Sí, sí. Mucho, ¿no? Sí, es que no sé lo que he hecho mal. Es 200 por 125 más 100 por 100 por 2. Partido por el área. Este área es doble. Es verdad. 40.000. Entonces, a ver, la tabla, si lo hacemos así tal cual, ahora veremos otra manera. Tenemos 3 secciones, el área de cada sección en milímetros cuadrados y solamente necesitamos la coordenada Y del centro de gravedad. El área de la sección 1 es 50 por 200, 2 por 5, 10, 10.000 milímetros cuadrados, la misma que la sección 2, son iguales. El centro de gravedad de la sección 1 y de la sección 2 tenemos más o menos aquí a 100 milímetros del eje X, ¿vale? La distancia vertical, es decir, la distancia en Y, por tanto es 100.
100 y 100. El área de la sección 3, es 400 por 50, es el doble que la de la sección 1, 20.000. El centro de gravedad de la sección 3 está aquí. La distancia, ojo, al origen, abajo del todo, es 25 más 200, 225 milímetros. Por tanto, la coordenada IG sería 10 por 100 por 2, porque hay dos secciones exactamente iguales, más 20.000 por 225. Dividimos por el área total. 20 y 20, 40.000. Podemos quitar muchos ceros. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vale, me quedan 200 más 450. Son 650 entre 4. 200 más 2 por 225 entre 4 da 162,5. ¿Os da eso, no? Vale. Allí también, ¿no, Cristina? Vale. Vale, Cristina lo ha hecho de otra manera. Vale, que también está perfectamente bien. Y es considerar un rectángulo macizo como sección 1 y como sección 2 este hueco grande. ¿Vale? Entonces ahí cambia un poco. Sección 1, todo el rectángulo. Vamos a hacer la mini tabla aquí. El área de la sección 1 sería 400 por 250. 400 por 250 son 100.000 milímetros cuadrados. 100.000 milímetros cuadrados. La sección 2 la consideramos el hueco. El hueco tiene unas dimensiones de 200 por un lado y de 300 por otro. ¿Vale? 400 menos 50 menos 50. Sección 2, 200 por 300. 60.000 milímetros cuadrados. El área total, como ahora la sección 2 es un hueco, hay que restarla. 100.000 menos 60.000 es 40.000 milímetros cuadrados. Lógicamente es la misma área que teníamos antes, calculado de otra manera. Las coordenadas Y del centro de gravedad de cada sección. La sección 1 tiene una altura de 250, pues 125 milímetros. La coordenada Y del hueco tiene una altura de 200, pues 100 milímetros. Este es el área y esta es la coordenada Y. Por tanto, pues hacemos lo mismo, teniendo en cuenta que la sección 2 es un hueco. 100.000 por 125 menos 60.000 por 100 partido por 40.000. Quitamos 4 ceros. Pues serán 1.250 menos 100, 1.150 entre 4. A ver, que se nos ha ido aquí. 250 por 400 son 100.000. 200 por 300 son 60.000. El área son 40.000, eso está claro. La coordenada Y del centro de gravedad de la sección 1 es 250 entre 2.
es 125 y la sección 2 es 100. Pues sería 100.000, vamos a hacerlo, por 125 menos 60.000 por 100 entre 40.000. Vale, 162,5, no sé qué había hecho antes. 162,5 milímetros. Es decir, lo mismo. Y lo podéis hacer como queráis, naturalmente. ¿Vale? Está bien igual. ¿Vale? Esto es muy sencillito. Vale, quedó claro, ¿no? Más o menos, ¿no? Es cuestión de hacer unos cuantos. Vale, pues vamos con el segundo concepto del tema, que es el concepto de inercia. ¿Esto puedo borrar? Por cierto, este es el último tema ya de mecánica, al siguiente ya nos metemos en resistencia a materiales. Son temas cortitos, pero hay que entenderlos bien. Vale, pues vamos con el concepto de inercia, que no es tan intuitivo como el del centro de gravedad, pero que lo vais a entender también enseguida. Vale, si yo os pregunto a vosotras qué es la inercia, así según lo que os han explicado en clase, o sabéis de física, ¿qué me podéis decir? ¿Nada? Es una I, ¿no? Una I misteriosa que sale de las fórmulas y que no sabemos muy bien qué es lo que hace. No sabemos si es si cuantifica una suma o un producto de otras cosas, ¿no? de otros conceptos, o tiene significado físico, o sí lo sabemos. Vale, la inercia la identificamos con la fórmula que nos dicen. Vale, pues la inercia es, pues, dependiendo de la sección, de una manera o de otra, pero la inercia realmente sí tiene un significado físico. ¿Vale? Es más importante saber el significado físico que luego la fórmula. La fórmula se calcula enseguida. ¿Vale? Es tenerla apuntada en un papel y ya está. ¿Vale? Imaginaos que es verano, ojalá, y cogéis vuestra piragua y os vais al mar. ¿Vale? Esa es vuestra piragua, este es el mar. Y vais por ahí, por el mando. Lógicamente, y eso ya lo sabemos por lo que acabamos de estudiar ahora mismo, por el centro de gravedad, nosotros nos pondremos ahí en medio. Porque si nos ponemos aquí, ¿qué va a pasar? Pues que la piragua se va a volcar. Igual que si nos ponemos en un extremo o en otro, se va a volcar. ¿Vale? Porque no estaremos, ¿vale? Nuestro peso, nuestra masa no se concentrará en el centro de gravedad de la piragua, de la sección de la piragua que está justo aquí en medio. ¿Vale? Yo eso lo sé porque la piragua tiene un doble eje de simetría. Este eje lo vamos a llamar eje Y y a este eje X. Vale, entonces nosotros nos ponemos aquí y vamos remando. Mi pregunta es, de volcar la piragua, ¿vale? Si no controlamos bien, ¿respecto de qué eje va a volcar? ¿Respecto del eje X o respecto del eje Y? O sea, del Y va en torno al Y. Exacto. Si esto es la piragua, ¿vale? La piragua
girará, es decir, volcará respecto del eje Y más fácilmente que respecto del eje X. Y eso es así, y eso lo sabemos todos. ¿Pero por qué? Eso ya no está tan claro. ¿Vale? Sabemos que es así. Y eso lo sabemos pues porque lo hemos visto muchísimas veces y al final ya lo interiorizamos, ¿no? Como algo que sabemos. ¿Pero por qué? ¿Qué diferencia hay de la sección respecto del eje X y respecto del eje Y? ¿Qué diferencia hay? La superficie, ¿no? La cantidad de superficie que hay a cada lado. Más bien. Vale, respecto del eje X, ¿cómo está la sección? Más que respecto del eje Y. Respecto del eje Y, os lo pregunto al revés. Respecto del eje Y, la sección está más como que respecto del eje X. Más estrecha. Más pegada, ¿no? Vale, respecto del eje Y, fijaos que la sección está pegada al eje Y. Sin embargo, respecto del eje X, la sección está más separada. Pues ahí está la clave. ¿Vale? Parece ser que cuanto más pegada está la sección respecto de un eje, más fácil es que gire esa sección respecto de ese eje. Y eso pasa así pues en todos una bailarina, ¿vale? Cuando está dando vueltas respecto de sí misma, lo que hace es juntar su masa, su sección, respecto de su eje de giro. ¿Vale? Lo que hace es juntar los brazos. Si quiere frenar, lo que hace es separar su sección, abrirlos. ¿Vale? Otro ejemplo. Bueno, pues esto es lo importante. Parece ser que cuanto más pegada está la sección respecto de un eje, menos le cuesta girar respecto de ese eje. Y ahora vinieron los físicos y definieron ese fenómeno, le llamaron inercia. Y dijeron, la inercia es... ¿Vale? Y porque esto es... Fijaos que es una propiedad geométrica. Es una propiedad de las secciones de las masas. Definieron la inercia como la oposición es la oposición, ¿vale? La resistencia que presenta una masa, o en nuestro caso una sección, porque nosotros lo vamos a ver solamente en términos de sección, es la oposición que presenta una sección a girar respecto de un eje. De tal modo que más oposición, más inercia. Más oposición significa más inercia. Por tanto, mirando la sección, nosotros ya podremos decir que la inercia respecto del eje X es mayor que la inercia respecto del eje Y, porque le cuesta más girar, como acabamos de ver, respecto del eje X que respecto del eje Y. En nuestro ejemplo, la inercia en X es mayor que la inercia en Y. Y sabiendo lo que es la inercia, nosotros
tenemos una gran ventaja, y es que viendo una sección, más o menos podremos identificar el eje fuerte y el eje débil. ¿Vale? El eje fuerte es el eje respecto del cual le cuesta más girar la sección. Este es el eje fuerte. El eje débil es el eje respecto del cual a la sección le cuesta menos girar. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, el eje X se llama eje fuerte. El eje Y es el eje débil. Tiene una inercia menor. E insisto, la inercia es una propiedad que depende de la geometría, es una propiedad física, porque eso ocurre así en la naturaleza, por lo que sea, es así. Y es por que las secciones o las masas están más pegadas al eje de giro. Pero es una propiedad geométrica. Depende de la geometría de la sección. Propiedad geométrica. La cuestión es cuantificar esa inercia. ¿Vale? Hacer un numerito. ¿Vale? Además, si pensamos también en lo que pone aquí, oposición que presenta una sección a girar. En el tema 1 vimos la acción mecánica, ¿vale? Lo que nosotros podemos hacer para girar una sección, que era el momento. Por tanto, si nosotros aplicamos un momento, tendemos a hacer girar el elemento a pesar de la oposición que presenta su sección a girar, es decir, a pesar de su inercia. Cuanto más inercia tiene una sección, más momento tendremos que hacer para hacerla girar. ¿De acuerdo? Cuanto menos inercia tenga una sección, pues menos nos costará volcarla, por ejemplo, en este caso. ¿Vale? Cuanto más fina sea la piragua, pues menos nos va a costar, pues si estamos aquí arriba, pues meternos dentro del agua. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a cuantificar esa inercia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues el procedimiento es muy similar a lo que hemos hecho antes para los centros de gravedad. Vamos a definir la inercia en secciones sencillas, que además se puede calcular con las integrales, pero no vamos a meternos en integrales. ¿Esto lo habéis dado en clase? Todavía no. ¿No vais a clase? Vale, es por ver si dais integrales o no. ¿No tenéis opción de preguntar a nadie? Yo ayer fui a problemas y creo que integrales no sé. No, ¿verdad? Es lo normal. Vale, pues entonces, de momento nosotros vamos a seguir el mismo proceso que para el cálculo de los centros de gravedad. Vamos a calcular la inercia en secciones sencillas, luego veremos la inercia en composición de secciones y por último vamos a ver un teorema que os encanta, que se llama el teorema de Steiner, para ver cómo se utiliza y cómo nos ahorra tiempo a la hora de calcular inercias. Vale, pues entonces vamos a cuantificar la inercia. Cuantificamos, ¿vale? Vamos a darle un número, la inercia. En secciones simples, en un rectángulo. De base B, altura A. El centro de gravedad sabemos dónde está, está aquí, lo hemos visto antes. Yo voy a definir unos ejes que pasan por el centro de gravedad. XG y G. Bueno, pues la oposición que presenta esa sección a girar respecto del eje XG, la inercia respecto del eje XG es un 12avo de la base por la altura al cubo.
La inercia que presenta la sección para girar respecto del eje IG es un 12avo de la altura por la base del cubo. ¿Vale? Cuidado con estas fórmulas, no nos hagamos la picha un lío. ¿Qué es lo que está al cubo y qué es lo que no está al cubo? Lo que no está al cubo, siempre, ¿vale?, de los lados del rectángulo, es el lado paralelo a la letra que aparece aquí. Paralelo. La base es este lado, es el lado paralelo al eje XG. ¿Qué no está elevado al cubo en esta fórmula? La A es este lado, que es paralelo al eje IG que aparece aquí. ¿Vale? Siempre es el lado paralelo, lo que no está al cubo. ¿Vale? Así no nos equivocaremos. ¿Vale? Imaginaos esta sección, la sección de la calculadora. El centro de gravedad de la calculadora está aquí en medio. El eje XG sería este. ¿Vale? La inercia respecto del eje XG es la oposición que presenta la sección a girar respecto del eje XG. Es decir, oposición a que la sección haga esto. Si yo defino otro eje X, que en vez de pasar por su centro de gravedad pase por aquí, por la base, de momento no os voy a calcular la fórmula, pero la inercia sería la oposición de la sección a girar respecto de ese eje, esto. ¿Vale? Ese giro. ¿Qué pensáis? ¿Que a la sección le cuesta más hacer esto o esto? Lo otro no. ¿Vale? Así gira más, ¿no? ¿Vale? La sección se tiene que mover más que si gira así. Por tanto, la inercia depende del eje respecto del cual la queramos calcular. No es la misma la inercia respecto del eje XG que respecto del eje X. De momento vamos a escribir las fórmulas respecto del eje XG. ¿Vale? Ya veremos luego cómo pasamos, ¿vale?, de un eje a otro. Más el triángulo, muy similar a la circunferencia, perdón, al rectángulo. La circunferencia lo veremos luego. El centro de gravedad lo teníamos aquí. Definimos dos ejes. Que pasan por su centro de gravedad, XG e IG. Base B, altura A. Ese centro de gravedad sabemos que está a 1/3 de la longitud del ángulo recto. Bueno, pues las inercias respecto a los ejes que pasan por su centro de gravedad son exactamente igual que las de los rectángulos, pero en vez de dividir entre 12, dividiremos entre 36. La inercia respecto del eje XG es 1 partido por 36 BA cubo. La inercia respecto del eje IG, 1 partido por 36 AB cubo. Vale, lo mismo. La letra que no está al cubo es el lado paralelo al eje que aparece en la formulita. Te vas a romper el dedo. La circunferencia.
de radio R el centro de gravedad está pues, en el centro de la circunferencia y da igual el eje que yo determine que pase por el centro, nos va a quedar media circunferencia a un lado y media circunferencia a otro. Pues el eje XG yo lo puedo definir así. Da igual, otro eje. Este también podría ser otro eje. La oposición va a ser la misma, porque estamos dividiendo la circunferencia en dos partes iguales. Mientras que pase por el centro, la oposición de la sección a girar respecto de cualquier eje que pase por el centro es la misma, porque nos queda mitad por un lado y mitad por otro. Pues esa inercia se calcula, ¿vale? Depende del radio, pi r a la cuarta partido por 4. A veces no lo veréis en función del radio, sino en función del diámetro. Simplemente es sustituir. El radio es el diámetro partido por 2. Si sustituís R por D medios, como está la cuarta, tendremos pi por D a la cuarta, 2 a la cuarta por 4 es 64. ¿Vale? Para que os suenen las dos fórmulas. Vale, pues antes de ver la composición de secciones, vamos a ver el teorema de Steiner, porque si no, no lo vamos a poder hacer. Y el teorema de Steiner sirve para lo que os comentaba, para calcular la inercia respecto de cualquier eje paralelo a otro cuya inercia conozcamos. Teorema de Steiner. Sirve para calcular la inercia respecto de un eje paralelo a otro cuya inercia sea conocida. Vale, cuidado porque aquí vienen los líos. Vamos a verlo de forma más general. Vale, yo tengo una sección cualquiera. Conozco el centro de gravedad de esa sección, está pues aquí. Conozco el área de esa sección, defino un eje que pase por el centro de gravedad de esa sección, lo voy a llamar XG. Y por tanto, calculo la inercia de esa sección respecto del eje XG. Pues I XG, también conocido. Bueno, pues con el teorema de Steiner puedo calcular la inercia respecto de cualquier eje paralelo a ese eje XG. Si conozco la distancia entre los dos ejes. Esa distancia la vamos a llamar D.
Steiner es la inercia respecto del eje XG más la distancia entre los dos ejes al cuadrado por el área de la sección. Sencillo, ¿no? Parece, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si fuera al revés? Si yo conociera esta inercia y tuviera que calcular esta. Pues aplicando el teorema de Steiner, la inercia respecto del eje XG sería la inercia respecto del eje X más la distancia de los dos ejes al cuadrado por el área de la sección. Pues ya lo hemos cagado. ¿Vale? Esto es una cagada. ¿Por qué? Pues porque el teorema de Steiner parte siempre del eje de menor inercia. Y el eje de menor inercia, como hemos visto, es el eje que pasa por el centro de gravedad. ¿Vale? Por eso os decía lo de la calculadora. ¿Vale? A la calculadora le cuesta menos girar respecto del eje que pasa por su centro de gravedad que respecto de este eje. ¿Vale? Pues el teorema de Steiner es lo que refleja. Partimos de la inercia respecto de la inercia menor, respecto del eje XG, y luego ya sumamos más inercia. Aquí estamos haciendo lo contrario. Aquí tendríamos que restarle inercia, porque esta inercia es mayor que esta. ¿Vale? Siempre debemos de tener claro que la inercia respecto del eje XG es menor que la inercia respecto del eje X. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues despejarlo de aquí. La inercia respecto del eje XG, si la desconocemos, es la respecto del eje X menos d cuadrado por a. ¿Vale? Mucho cuidado con eso, porque en el examen habitualmente nos ponen un formulario y no nos da la inercia respecto del eje XG, nos da la inercia respecto del eje X. Y luego a lo mejor nos hace falta calcular respecto del eje XG. La inercia respecto del eje X, lo que os aparecerá en el formulario, lo voy a apuntar aquí, es 1/3 de b a cubo. Entonces, si nos hace falta calcular la inercia respecto del eje XG y hacemos esto, ya el problema está mal, todo echado. Tenemos que hacer esto. La inercia respecto del eje XG es la inercia respecto del eje X, 1/3 de b a cubo, menos la distancia entre los dos ejes al cuadrado. La distancia entre estos dos ejes es a medios al cuadrado por el área de la sección AB. Si operamos esto, b a cubo partido por 3 menos a cuadrado por a cubo, b a cubo partido por 4. 3 por 4, 12, 4 menos 3, 1. ¿Vale? ¿Veis? Es lo que nos tenía que salir. Muy importante, porque esto es error fijo, si no lo tenéis claro. La gente cae como moscas. Ese es el primer error del teorema de Steiner. Y ahora vamos con el segundo error.
Si definimos otro eje, ¿vale? Nosotros en el formulario tenemos la inercia respecto del eje X, no nos interesa la inercia respecto del eje XY, sino la inercia respecto del otro eje X, el que sea, que vamos a llamar X'. Que está a una distancia de prima del eje X. Queremos calcular esa inercia respecto del eje X', tenemos la inercia respecto del eje X, tenemos el teorema de Steiner, pero nosotros, uy, qué bien, pues qué fácil. Vamos a calcular la inercia respecto del eje X'. Como tenemos la distancia, sería la inercia respecto del eje X más d' al cuadrado por A. Pues ya sabéis lo que voy a poner aquí al lado. Cagada. Por segunda vez. ¿Por qué? Pues por lo mismo. El teorema de Steiner parte de la inercia respecto del eje que pasa por el centro de gravedad, de la inercia menor. Por tanto, tenemos que irnos primero desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Vamos a hacerlo para que veáis que no es lo mismo. Tendríamos que calcular primero la inercia respecto del eje XG, ¿vale? Lo tenemos hecho aquí, y luego la inercia respecto del eje X' sería la inercia respecto del eje XG más la distancia entre el eje XG y el eje X' al cuadrado d más d', d más d' al cuadrado por el área de la sección. Vale, sí que podemos escribir la inercia respecto del eje XG es la inercia respecto del eje X menos d cuadrado por A más d al cuadrado por A. Bueno, pues esto si queréis lo operamos para que veáis que no se parece a esto. Pues aquí tendríamos Ix, el área la podemos sacar factor común, más el área por menos d cuadrado, y aquí tendríamos cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo, 2d'. Este se va con este y tendríamos Ix más d' al cuadrado más 2d' por el área. Vale, fijaos que no es lo mismo. Ix sí, Ix, vale. El área también, pero la distancia no es d' al cuadrado, es d' al cuadrado más este factor que nos aparece aquí, 2d'. Por tanto, no es lo mismo, no lo hagáis así, sino lo hacéis paso a paso. Calculáis primero esta inercia y después de este eje nos vamos al eje X' y ya está. ¿Vale? No tenéis que hacer este desarrollo. ¿Vale? Lo he hecho solamente para que veáis que no es lo mismo. Por último, las unidades. Fijaos que estamos multiplicando en todas las fórmulas una longitud por una longitud al cubo, por tanto, unidades de longitud a la cuarta, en todos. ¿Vale? Aquí también, R a la cuarta, pues L a la cuarta. La inercia se mide en lo que sea, milímetros, centímetros, kilómetros, a la cuarta. Todo a la cuarta.
¿Vale? Si hacemos un ejemplo numérico, con esto ya lo dejamos. ¿Vale? Si queremos calcular la inercia respecto del eje X', partiendo de la inercia respecto del eje X que nos dan en el formulario, 1/3 de la base por la altura al cubo, pues primero nos iríamos a un eje que vamos a definir nosotros y que pasa por el centro de gravedad de la sección, que llamaremos XG, y de XG a X'. ¿Vale? Entonces, la inercia respecto del eje X, 1/3 de la base, que es 4, por la altura, que es 3 al cubo. 3 al cubo entre 3 es 3 al cuadrado, 3 por 3, 9 por 4, 9 por 4, 36. 36, vamos a ponerle alguna unidad, milímetros. Por tanto, estos son milímetros a la cuarta. Aplicamos el teorema de Steiner. Sabemos que esta distancia será 1,5. Por tanto, teorema de Steiner, la inercia respecto del eje XG es menor que la inercia respecto del eje X. Por tanto, será la inercia que teníamos respecto del eje X menos la distancia entre los dos ejes al cuadrado, 1,5 al cuadrado, por el área de la sección, 6 por 4, 12. ...36 menos 12 por 1,5 al cuadrado es 9. Obviamente nunca nos puede salir una inercia negativa. Si sale una inercia negativa, repasar los cálculos, es que algo raro pasa. ¿Vale? Esta inercia la podríamos haber calculado directamente con la otra fórmula, un 12avo XG, ¿vale? Para comprobar un 12avo de la base, que es 4, por la altura, que es 3 al cubo. 4 doceavos es 1/3, 3 al cubo entre 3 es 3 al cuadrado, que es 9. ¿Vale? Que es eso. Pero si no nos la dan en el formulario, nosotros utilizamos la del formulario. Y ahora, otra vez, mediante el teorema de Steiner, calculamos la inercia respecto del eje X', que sería la inercia respecto del eje X, G, 9, más la distancia entre los dos ejes, 4,5 al cuadrado, por el área de la sección, que es 12. Tiene que ser una inercia mayor que la inercia respecto del eje X, porque cuesta más, a medida que nos alejamos, girar la sección. ¿Vale? Respecto del eje X, cuesta menos que girarla respecto del eje X'. 9 más 12 por 4,5 al cuadrado es 252. 252 milímetros a la cuarta. Si lo hubiéramos hecho desde aquí hasta aquí directamente, pues está mal. La inercia respecto del eje X' sería la respecto del eje X, que es 36, más 3 al cuadrado por el área, que es 12, 36 más 9 por 12,
144. ¿Vale? Y esto pues estaría muy mal. ¿Vale? La correcta es esta. ¿Vale? Fijaos que no es lo mismo, no sale el mismo número. Tenemos que irnos al centro de gravedad, insisto, y del centro de gravedad al eje que queramos. ¿Bien? ¿Dudas? ¿No? ¿Inquietudes? ¿Preocupaciones? ¿De la asignatura? ¿Nada? Vale, el próximo día haremos esto todo el rato, ¿vale? Para machacarlo bien.